Buenas tardes entonces para todos. Acá continuando con el Congreso de Pediatría, 33º Congreso de Pediatría, tenemos el gusto de presentar esta mesa vinculado con las vacunas para el COVID, vinculado con un tema que realmente es bien problemático y nos está generando mucho comentario y mucha discusión, que es la vacuna en niños y adolescentes, para específicamente saber en qué momento estamos. En esta mesa participa la profesora agregada de pediatría, Mónica Pujadas, todo el mundo la conoce, es infectóloga pediátrica, es epidemióloga y es profesora de la Facultad de Medicina en cuanto a pediatría, profesora agregada de pediatría, y también participan Fernando Bacino, infectólogo pediátrico, y Gabriel Pelufo, también infectólogo pediátrico, que un poco hemos conversado siempre este tema y hemos estado siempre un poco conmigo vinculado a, también al estudio y a la evaluación de las vacunas. La presentación ahora la va a hacer la profesora Mónica Pujadas. Es realmente un tema que nos apasiona porque todos los días realmente tenemos una novedad, tenemos algo nuevo, tenemos algo que cambia. Este tema de la infección por el SARS-CoV-2 evidentemente es dinámico y todos los días cambia, las nuevas cepas van apareciendo, las nuevas posibilidades de infecciones van apareciendo y los cambios específicamente en los niños y en los adolescentes, todos los días vemos algún cambio y entonces es la mesa de hoy de alguna manera es la visión que se tiene al día de hoy, Día del Pediatra, 24 de septiembre del 2021, y todo lo que se diga hoy con el paso del tiempo puede ir paulatinamente modificándose. Sin embargo, la apreciación de que de las epidemias, de alguna manera, con la historia se sale con las vacunas, parece un tema realmente importante y un tema central por el cual pensábamos que hoy la conversación puede ser muy interesante. Te pido, Mónica, que pases y luego de unos 30 minutos de conferencia seguramente vamos a tener preguntas y vamos a tener comentarios para hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación y queremos desearles feliz día a todos los pediatras desde el Comité de Infectología y Vacunas. Sin más preámbulos, entonces vamos a referirnos a este tema. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y los puntos por los que vamos a transcurrir en este rato va a ser, por un lado, analizar qué sabemos a esta altura de la pandemia sobre niños y adolescentes con COVID-19, cómo impacta en ellos. Vamos a analizar cómo fue la situación de las bases para la toma de decisión de la vacunación contra COVID en niños y en adolescentes, en qué se basó, digamos, la inclusión de este grupo etario en la vacunación que, como ustedes saben, Uruguay está llevando a cabo. Y vamos a centrarnos luego en lo que son las novedades sobre vacunas de COVID en niños, que, como ustedes saben, están siendo permanentemente analizadas y, como bien decía el doctor Galeana, recientemente acaba de comunicarse resultados sobre una de las vacunas para menores de 12 años. Hay experiencias que vamos a estar compartiendo con ustedes para terminar con algunas reflexiones y desafíos. ¿Qué se fue conociendo entonces en la medida en que fue transcurriendo la pandemia en el mundo? Bueno, aprendimos sobre la incidencia de la infección por SARS-CoV-2 en los niños y adolescentes, cómo fue variando por un lado y cómo fue también analizándose. Aprendimos sobre la dinámica de la transmisión, el rol en la diseminación comunitaria, pasando de inicialmente cuando se consideraba que podían ser similares a la infección por influenza, que podían ser los grandes contagiadores, a después de ver que en realidad inicialmente no eran ellos los que más propagaban la enfermedad y que sin embargo vamos a mostrar algunos datos que están alarmando en el mundo, que ven cómo ha cambiado y ha ido cambiando en el transcurso de los meses la participación de los niños y adolescentes en los casos de contagios. También fuimos aprendiendo qué factibilidad y efectividad tenían las medidas de prevención, de mitigación y control de la epidemia en estos grupos etarios.
así como también sus formas de presentación, la identificación de los grupos de riesgo en pediatría y, como ya se ha hablado extensamente en este congreso, lo que fue la identificación del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARS-CoV-2, que, como sabemos, nos ha desafiado a los pediatras en esta enfermedad nueva. Y también pudimos analizar y aprender qué nos vienen mostrando la experiencia, sobre todo de lo que está pasando en otros países, sobre lo que es el síndrome post-COVID, long COVID, como nos referíamos en una charla anterior del Comité de Infectología y Vacunas. Y finalmente también, y los pediatras lo sabemos bien, pudimos analizar lo que ha hecho todo el trastorno que ha traído en fenómenos no COVID, lo que damos en llamar la parapandemia en niños y adolescentes. Simplemente a modo de reflexión, esto ya lo habrán visto también en otras presentaciones, pero queríamos jerarquizar cómo en realidad los pediatras tenemos y tuvimos durante la pandemia, los pediatras de todo el mundo, que abogar porque se incluyeran a los niños tanto en los estudios que se iban llevando a cabo de los distintos tratamientos, entre los que se incluyen también todo el desarrollo de vacunas, y también en cómo era su situación, porque clásicamente, y dado que naturalmente y la pandemia afectaba más a los adultos, afecta más a los adultos y sobre todo a adultos mayores, inicialmente era natural que toda la información que llegaba proveniera de estudios hechos en esos grupos etarios, y sin embargo es fundamental a la hora de poder tomar decisiones y de recomendar qué hacer con nuestros niños y adolescentes el tener evidencias e información de calidad. Y brevemente vamos a describir cómo ha cambiado la epidemiología de COVID en niños y adolescentes. Esto es natural y desde ya lo hemos analizado también en otras mesas, pero como ustedes saben, en la medida en que la población adulta, en el transcurso de lo que hace a los meses en que llevan las medidas de prevención y control, y básicamente sobre todo lo que hace a la vacunación, por un lado, y al hecho de que se va enfermando la población mayor, es natural, como ha pasado ya en otras epidemias, que las edades donde se dan los picos de contagio y donde se da la enfermedad se vaya lentamente desplazando hacia edades menores y de los que todavía no están protegidos. Entonces, esto explica en parte lo que se viene comunicando fundamentalmente desde países como Estados Unidos, como ustedes pueden apreciar aquí en este gráfico, en el que se analizan las hospitalizaciones por 100.000 niños y adolescentes según grupos etarios, como pueden apreciar. Y fíjense cómo desde 1 de marzo del 2020 hasta el 14 de agosto del 2021, como es en esta serie analizada, se fue aumentando significativamente el número de casos de hospitalizaciones, cuando inicialmente no había prácticamente niños hospitalizados. En el correr de los meses sí fue ocurriendo, y esto ocurrió inicialmente para el grupo de adolescentes, pero también para el grupo de 5 a 11 años y para niños menores de 4 años. La experiencia en Europa está mostrando algo similar. Esto es un reporte hecho con fecha del 1 de junio del 2021, en el que alertaban de que las tasas de notificación de casos entre adolescentes se encontraban entre las más altas reportadas, y que sobre todo la tendencia creciente alarmaba, ¿verdad?, a las autoridades sanitarias y también a los grupos de pediatras, porque a su vez 1/3 de los pacientes pediátricos que requerían hospitalización experimentaban una enfermedad grave, en parte a veces asociado a enfermedades crónicas subyacentes, pero también asociado a lo que eran niños sanos, o sea, no necesariamente a causa de que hubiera comorbilidad. Y por otro lado se fueron describiendo también básicamente estas comunicaciones sobre la aparición de las secuelas posagudas del SARS-CoV-2, caracterizada por distintos tipos de síntomas, básicamente como fatiga, disnea, dolores torácicos, deterioro cognitivo, trastornos del sueño, pudiendo durar varios meses, lo que se da en llamar el long COVID, y que por tanto también implican que esta enfermedad no es tan benigna en los grupos pediátricos.
Simplemente para recordar cómo fue a partir de justamente los grupos pediátricos y de adolescentes que se identificó el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Y esto es para que podamos ver qué es lo que ha pasado en nuestro país. Y acá tenemos un análisis elaborado en base a los datos de los informes de situación epidemiológica del que emite el Ministerio de Salud Pública en forma periódica, en el que podemos ver que a partir del primer reporte realizado en mayo del 2020, en el que los niños y adolescentes, en este caso menores de 15 años, el Ministerio registraba que eran un 1,6%, en la actualidad y según el último reporte emitido, que fue el 12 de septiembre de este año, podemos ver que para ese reporte el porcentaje de niños y adolescentes menores de 15 años del total de casos es de 14,6%, lo que nos habla de que en nuestro país también, y siempre a escala Uruguay, pero que hemos visto este fenómeno de aumento de la implicancia de casos pediátricos y de adolescentes en los contagios COVID. ¿Cuál fue el sustento cuando se resolvió incluir a los adolescentes, básicamente la franja de 12 a 17 años, entre los grupos de vacunas, para los grupos para vacunar con vacuna COVID en Uruguay? Acá les compartimos lo que fueron las bases para la decisión, que lo pueden encontrar en todo lo que es los informes y las actas de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas en la página del Ministerio de Salud Pública y también en un documento elaborado también en la página del Ministerio sobre vacunas en adolescentes. Por un lado, recordemos que las vacunas COVID para adolescentes están marcadas en lo que son los objetivos generales de las vacunas COVID para todas las edades y que son básicamente reducir la mortalidad, reducir la morbilidad, pero también, y como nunca antes otra vacuna lo ha tenido, mitigar el impacto social y socioeconómico negativo que viene aparejado a lo que es la transmisión del SARS-CoV-2 en la comunidad. ¿Y por qué es importante vacunar a los adolescentes? Y nos considerábamos pertinente compartir con ustedes estas reflexiones acá en un congreso de pediatría, porque como ustedes saben, la campaña en adolescentes está en curso en nuestro país y entonces es importante que tengamos claro a la hora de indicar por qué el beneficio de la vacunación. Por un lado, como reflexionábamos recién, los adolescentes pueden infectarse con SARS-CoV-2 y cursar una enfermedad que puede ser leve, pero que también puede ser severa. Acá algunas de las citas entonces de lo que veíamos. Y como decíamos entonces, y esto simplemente refrenda un poquito lo que mencionábamos más temprano, en la medida en que los grupos de mayor edad se van enfermando por un lado o vacunando por otro, disminuyen los susceptibles y se va desplazando a edades menores entonces la epidemia. Este fenómeno se viene observando en todo el mundo y como veíamos también en nuestro país. Y a su vez, cuando analizamos la dinámica de la transmisión, en este caso en la edad adolescente, se muestra que a diferencia de lo que puede ser ahí sí en niños preescolares o niños más pequeños, los adultos jóvenes y los adolescentes pueden contagiarse y contagiar en la comunidad. Acá hay algunos de los ejemplos de cómo va al medirse la tasa de positividad y cómo pueden, digamos, tener capacidad de producir casos secundarios, o sea, lo que llamamos como la tasa de ataque o la tasa de ataque secundario, va aumentando con la edad en estos grupos de adolescentes y adultos jóvenes. Y a su vez, entonces, esto nos hace reflexionar cuáles son los objetivos de lo que sería específicamente la vacunación a adolescentes. Por un lado, su misma protección individual, o sea, protegerlos a ellos para disminuir los contagios y disminuir su probabilidad de enfermar y dentro de ellas de tener enfermedad que puede ser severa o grave, ¿verdad? Y también de mitigar el impacto social que implica cursar COVID con todo lo que eso conlleva y contribuir a lo que es la continuidad del proceso educativo, del proceso de lo que es su actividad deportiva y retomar paulatinamente la vida social. También como otro objetivo, pero como decimos, recalcando que el principal de todos modos va a ser su protección individual, también contribuyen a disminuir la transmisión en la comunidad, a la protección colectiva y a alcanzar más rápidamente la inmunidad de rebaño. Estos son algunos también de un documento de la Unión Europea en el que establecía estas mismas consideraciones sobre los beneficios y las consideraciones que había que establecer cuando vamos
a decidir vacunar adolescentes. Y acá simplemente no nos vamos a detener específicamente para mostrarles algunos de los reportes que sustentaron a su vez las características en cuanto a eficacia, inmunogenicidad y seguridad que estas vacunas, cuando se decidió ya aplicarlas, ya se habían demostrado, ¿verdad? Entonces, simplemente para que sepamos de los varios ensayos clínicos realizados a la hora de decidir y de que se aprobaran por parte de los organismos internacionales, como por ejemplo la FDA, en este caso es para la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es una vacuna con plataforma ARN mensajero, como todos sabemos, se demostró ampliamente los márgenes de inmunogenicidad, de eficacia. Acá tenemos algunas, digamos, de los estudios que comparaban grupos de menores de 15 años con grupos de 16 a 25 y veían que había una no inferioridad y realmente una buena producción de títulos de anticuerpos, así como también se vio una efectividad muy importante para esta vacuna, tanto para la prevención de los casos graves, por supuesto, los casos de enfermedad, pero también las hospitalizaciones, pero también para los casos asintomáticos, los que nos jerarquiza la importancia que tiene esta vacuna en lo que es cortar también la transmisión. Esto es un dato importante a tener en cuenta. Y en cuanto a seguridad nos queremos detener un poco porque era una de las exigencias mayores que a este tipo de vacunas y para estos grupos específicos se le pedía, ¿verdad? Entonces, recordemos, estos son algunos de los datos surgidos de los estudios y luego tenemos los datos ya surgidos de lo que es la vida real, de todo lo que se hace a la experiencia de estos millones de vacunas que ya se han aplicado en el mundo, qué está pasando. Entonces, fíjense las reacciones adversas reportadas en general en el grupo de 12 a 15 años. En este caso, fueron primero muy pocas y segundo, en general leves, básicamente relacionadas con dolor en el sitio de inyección, con escalofríos o que podían tener fiebre y en general manifestaciones leves a moderadas de 1 a 3 días tras la vacunación y que se veía una mayor intensidad luego de la segunda dosis. Y alguna consideración recordando que la única contraindicación para esta vacuna es el haber tenido una alergia grave a una dosis previa de la vacuna o presentar una alergia grave a alguno de los componentes. Allí tienen ustedes la composición de estas vacunas. Destacamos en general como uno de los componentes que se ha implicado con el episodio de alergia al polietilenglicol, pero básicamente está bien demostrado que la alergia en cualquier otra situación, que no sea a componentes de la vacuna o que no haya sido a una vacunación previa, no constituye una contraindicación. Por lo tanto, los adolescentes alérgicos a otras cosas, pueden vacunarse sin problema con la vacuna de Pfizer-BioNTech en este caso, que es la que aplicamos en nuestro país para adolescentes. Y acá tenemos algunas consideraciones que nos parecía pertinente también traer con respecto a lo que fueron los reportes de algunos casos de miocarditis que, como ya saben, porque se ha hablado mucho, pero que es importante que podamos volver a las fuentes y tener la información concreta, se identificaron con asociación temporal algunos pocos casos, pero que sí se podían, digamos, ver después de la vacuna, pero que en todos los casos, tanto los reportes realizados de las primeras experiencias en Estados Unidos, como los que venían de Europa, como los que venían de Israel, como mostramos acá, mostraban que la incidencia de esos episodios, primero que nada, era mucho menor a lo que sí podíamos ver como una patología cardiovascular asociada al virus. Nosotros los pediatras sabemos que hay muchos virus que sí causan miocarditis y las miocarditis causadas por el mismo virus, incluyendo SARS-CoV-2, sí tiene una severidad mucho mayor de estos casos aislados que se vienen reportando de miocarditis después de la vacunación, por lo que todas las autoridades sanitarias coinciden en señalar que es mucho más el beneficio de la vacuna porque evita las infecciones que sí pueden producir más frecuentemente miocarditis grave y además con mayor proporción que el riesgo eventual de una miocarditis vacunal.
Acá, a modo también, acá les queda lo que es el sitio donde pueden referirse, los CDC de Estados Unidos, como señalaban justamente esto, contrastando los millones de vacunas aplicadas a personas menores de 17 años a lo largo del mundo y la poca frecuencia de este fenómeno, y que de todos modos insisten que por un lado se debe seguir recomendando la vacuna, por esto que decíamos, y a su vez alertar y estar atentos, dado que la vigilancia de los efectos adversos es fundamental, y nosotros los pediatras tenemos un rol muy clave en ese sentido porque debemos reportarlos. Y simplemente para reafirmar esto que decíamos, cuando hay una infección por el virus SARS-CoV-2, sí se ha identificado la probabilidad de tener miocarditis, pericarditis u otras alteraciones de la esfera cardiovascular a una incidencia muchísimo mayor que la que se puede dar con la vacuna. Simplemente para que veamos todos los grupos que han venido trabajando en el mundo con afinar guías de recomendación y con poder afinar también lo que son los diagnósticos y el manejo de estas vacunas, de estos cuadros y el diagnóstico oportuno que nos permita seguir conociendo esta situación, ¿verdad? Y para terminar con lo que es entonces el conocimiento, un poquito de la reflexión sobre las vacunas en adolescentes, para despejar algunas dudas que también inicialmente se preconizaban. Recordemos, las vacunas contra COVID-19 no producen infertilidad. En algún momento hubo alguna comunicación que erróneamente vinculó a que podía haber causa de esterilización o infertilidad, y esto se demostró claramente que no es así, y que por otro lado sí se demostró que el virus sí puede causar lesiones y que generen infertilidad, y sobre todo en varones. Acá estaba un poco, digamos, el sitio que también recomiendo que puedan referirse para bajar esta información. ¿Y cuál es la información que tenemos desde nuestro país en cuanto a efectos adversos relacionados con la vacunación y concretamente en este grupo etario? Fíjense, al 10 de agosto la doctora Fernández comunicaba, como ustedes habrán escuchado también, ¿verdad?, que a esa fecha se habían identificado 9 casos de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización que se podían catalogar como severos. Cuando se catalogan como severos, cuando un evento adverso ha llevado o a una hospitalización o digamos, a tener que ser sometido un paciente a estudios, por ejemplo, ¿verdad? Y que se informó que dentro de ellos había 2 casos de miocarditis en adolescentes. Esos adolescentes se recuperaron rápidamente, con buena evolución, y por supuesto ninguno falleció. Un poquito estos son los cálculos, como tienen allí a la derecha de la pantalla, de cuáles son, digamos, la proporción de casos por millón de dosis administradas. Con todo esto, entonces, reafirmamos que las vacunas se siguen considerando seguras y que es mucho más el riesgo de tener un efecto adverso por la enfermedad, por cursar COVID, que por vacunarse. Y acá tenemos los sitios donde los médicos tenemos que notificar cuando hay efectos adversos. Los médicos o la población, ustedes saben que también a través incluso de la app Coronavirus se puede notificar si hay alguna situación después de vacunarse. Y para terminar esta última etapa, vamos a referirnos a cuál es la situación de las vacunas COVID en niños menores de 12 años. Por un lado, queríamos compartir con ustedes esta información que viene ya desde hace unos cuantos días transmitiéndose desde el hemisferio norte, sobre todo, en el que se viene alertando, como decíamos, de un significativo aumento de casos de niños y adolescentes, en este caso nos vamos a referir a los niños, internados en hospitales y en CTIs en Estados Unidos, también en Europa. Y a su vez, como ustedes saben, hay una situación con las variantes de preocupación, en este caso con la variante Delta, que es la más frecuentemente en estos momentos identificada en estos casos de hospitalización en Estados Unidos y en Europa, básicamente, y que entonces desde allí se ha identificado
brotes en las escuelas, aumento, como decíamos, en las internaciones. Fíjense cómo acá en este análisis que se ha comunicado desde Inglaterra, se puede ver el aumento de la edad de entre 5 a 14 años entre los casos ocurridos en las escuelas, lo que hace pensar que realmente la epidemiología está cambiando a propósito de esta circulación de variantes en personas no protegidas. Esto es bien importante señalar. Todos los reportes que llegan de estos países también refieren que en general se trata de de infecciones que se han dado en lugares donde sus padres, los niños cuyos padres no estaban vacunados, o en situaciones en que, por ejemplo, maestras no estaban vacunados y se daban brotes en las escuelas. Entonces, esto también nos habla de que reafirma esta teoría inicial que compartíamos de que en la medida en que no hay protección se va, traspasando la infección a esas personas, ¿verdad? Y dentro de ellos entonces tenemos a los grupos de menores de 12 años. También se está discutiendo mucho qué implicancia puede tener la variante Delta, porque bueno, se ha visto justamente este aumento de casos. Todavía no se ha podido determinar, porque si bien la variante está implicado en más casos, no necesariamente esto quiere decir que sea más virulenta en niños, sino que también puede estar hablando de que está circulando más en esas poblaciones y, como decíamos, que a su vez ataca a poblaciones no vacunadas. Pero esto es uno de los puntos que se está, discutiendo con más fuerza, que se está analizando permanentemente y que obviamente a nosotros en Uruguay nos preocupa porque, como todos sabemos, estamos muy a la expectativa de que en nuestro país comience a haber aumento de la circulación de la variante Delta. El ministro de Salud Pública comunicaba la identificación de 402 casos y, si bien no hay una circulación intensa, sí se considera que ya hay circulación comunitaria, porque dentro de esos casos algunos no tienen un nexo identificado claramente. Entonces, estos son más reflexiones, ¿verdad? Esta es a propósito de una publicación que salió recientemente, que analiza las consideraciones de por qué es importante, según estos autores, ¿verdad?, que pensar en los niños menores de 12 años como candidatos a la protección a través de vacunas frente a esta situación que ellos están viviendo. Y entonces acá les traemos un poquito cuál es la situación actual en cuanto a las vacunas de niños, qué tipo de análisis clínicos se vienen desarrollando. Acá tenemos en el reporte el draft de la OMS. Fíjense, al 17 de septiembre había 117 vacunas en desarrollo clínico y 194 en desarrollo preclínico, y cuando nos centrábamos en los menores de 18 años se identificaban 64 en la fase clínica y 173 en la fase preclínica. Dentro de esas, de diferentes plataformas, y esta es un poco una lista de algunas de las vacunas, de ese tipo de vacunas que se vienen explorando, ¿verdad? Hay realmente de todas las plataformas, tanto de ARN como inactivadas, como también de lo que son unidades proteicas y también de vector viral. Todas ellas están estableciendo estudios para niños menores. Y acá queríamos compartir con ustedes, este es el estudio comunicado en Lancet por el equipo de investigación de la vacuna Coronavac, de Sinovac, que a través de esta investigación mostraron cómo ellos identificaron ya hace unos meses de este estudio, estudiaron niños desde los 3 años a los 18 años y que demostraron muy buenos perfiles de inmunogenicidad, o sea, de desarrollo de anticuerpos y también de seguridad para la vacuna inactivada Sinovac en este grupo etario. Esto es una fase 2. Acá hay algunos de los, lo que estamos demostrando, la buena potencia, de anticuerpos generada por esta vacuna en esos grupos etarios. Ahí les dejo la cita para profundizar. Pero a su vez, China viene vacunando ya, en forma masiva a niños entre 3 a 17 años, o sea que sería estos serían ya datos que ellos comunican también, más allá de ese estudio que era de fase 2, tenemos datos de la farmacovigilancia de la
la vacuna aplicada entonces en etapa de poscomercialización, que muestran que más de 40 millones de niños de entre 3 a 17 años vacunados con la vacuna inactivada Sinovac, se notificaron 1.779 eventos adversos. O sea que realmente también ellos, digamos, defienden que hay un muy buen perfil de seguridad en este grupo etario, y esta fue una de los insumos que tomó el gobierno de Chile para la recomendación que, como ustedes saben, Chile comenzó a vacunar con esta plataforma a niños de entre 6 a 12 años. Y acá tienen también, por si quieren después profundizar, las consideraciones de la Comisión Asesora de Vacunas de Chile sobre la inclusión de lo que fue entonces la vacuna a partir de los 6 años, que ellos además lo van a hacer primero en grupos de riesgo y luego a toda la población de ese grupo etario y en escuelas. Y tenemos como novedad también, recientemente fue muy publicitado y se comunicó que la Pfizer-BioNTech anunciaron resultados de muy buena calidad en cuanto a eficacia y seguridad de uno de sus ensayos, de hecho en participantes de 5 a 11 años de edad. En este caso ellos utilizaron además, bajaron lo que eran los microgramos a aplicar del antígeno, ¿verdad? Y ellos mostraron muy buenos perfiles y están sometiendo entonces sus datos a lo que son los organismos internacionales de la FDA y la Agencia Europea del Medicamento para pedir su aprobación. O sea que esperamos tener novedades muy pronto sobre ese tipo de situación de aprobación, pero ya con muy buenos datos que sustentan entonces lo que sería la evidencia de que estas vacunas pueden funcionar en estos grupos y que son seguras, y a su vez se llevan a cabo entre varios de esos estudios uno que quería mostrarles también, que enrola niños de 6 meses a 11 años también de esta vacuna de Pfizer-BioNTech, y que próximamente también estarán comunicando resultados. Y para terminar, esto es una comunicación que la Academia Americana de Pediatría elevó a la FDA en Estados Unidos, justamente solicitando que se considere y se analice lo más pronto que puedan la vacuna para menores de 12 años, porque ellos justamente señalaban esta situación que los tienen alerta del aumento de hospitalizaciones de niños tanto en cuidados moderados como en CTI. Y Cuba, para terminar con lo que es un poquito la descripción de qué vacunas hay, Cuba también está anunciando próximamente la vacunación a niños entre 2 a 18 años con una vacuna inactivada que es la vacuna Soberana 2. Entonces, y a propósito de esta información, recordemos que nosotros tenemos la gran oportunidad de aprender, como nos ha pasado con toda la pandemia, de qué es lo que viene pasando en el resto del mundo, a los que están transcurriendo antes que nosotros, ¿verdad?, por estas situaciones, y que creo que es una oportunidad única de poder estar analizando permanentemente esta información y en este sentido, fíjense la alarma que nos están mostrando entonces a partir de esta situación que comentábamos. A modo de reflexiones y conclusiones, entonces, hemos compartido con ustedes cuáles han sido las razones y los objetivos para la vacunación en adolescentes y cómo insistimos en su amplio nivel de altos niveles de eficacia, de seguridad. Analizamos las consideraciones sobre los casos de miocarditis con la asociación temporal y recalcando ese análisis del riesgo-beneficio que siempre es a favor del beneficio que nos da la vacunación, y esto está sustentado en estas evidencias que mostrábamos, que recordemos que la infección por SARS-CoV-2 da, entre otras muchas cosas, miocarditis y daño miocárdico mucho más severo del que puede eventualmente producirse luego de una vacunación, y que de todos modos es fundamental que seamos actores activos, valga la redundancia, de la vigilancia estrecha de los efectos adversos. Y que a su vez, si vimos en las vacunas en niños cuáles eran las novedades y consideramos que cuáles podrían ser los objetivos de la vacunación en niños. Bueno, probablemente muy similar también a lo que son los objetivos que se analizaron para la toma de decisiones para adolescentes, porque por un lado vamos a tener la importancia de su protección individual, de disminuir los contagios, de disminuir la infección sintomática y toda la gama de severidad, pero también de mitigar el impacto social, y
en especial ante la amenaza de las variantes de preocupación y sobre todo actualmente son con la variante Delta, disminuir la transmisión en la comunidad, alcanzar más rápidamente la inmunidad de rebaño a través de la protección colectiva. Muchas gracias y quedo a disposición de sus preguntas y comentarios. Gracias, Mónica, realmente bien importante toda esta presentación. Te felicito por la capacidad de resumir tanta cosa que hay para decir sobre este tema. Me gustaría saber si hay preguntas, pero evidentemente estamos viviendo un momento donde hay algún punto que hay que dejar claro. Aumentan los casos en los niños, eventualmente, por lo que nos relatan de otros países, la modificación de la cepa, pasar a la cepa Delta, está generando más casos y más internaciones en niños de lo que hasta ahora se había vivido. Nosotros veníamos con la P1 como predominante, no había mucha literatura en el mundo porque en Estados Unidos no predominaba como predominaba en nuestro país, sin embargo no tuvimos grandes problemas con los niños, pero específicamente los informes de Estados Unidos y de Europa y de Reino Unido especialmente avanzan sobre el tema del problema de la Delta. Hay cambios epidemiológicos evidentes, cambios en el comportamiento del bicho, se disemina mucho más fácil, no sabemos si es más grave, pero es más fácil que se disemine, y aumentan los porcentajes en el Uruguay, como tú bien mostraste con datos del Ministerio de Salud Pública nuestro, los porcentajes, y yo creo que además de los porcentajes probablemente estén aumentando los números absolutos, no solo los números en porcentaje, porque el porcentaje está vinculado con el aumento de la población vacunada. Y eso es el primer punto. Aumentan en los niños porque los niños no están vacunados y por eso los adultos se enferman menos, se infectan menos, y hace un par de meses estábamos con 40 muertos diarios y hoy llevamos 3, 4 días sin muertos. Hace meses teníamos cientos de casos, de 500 o 600 casos diarios, hoy tenemos 100 y poco en el peor de los casos. Entonces la situación realmente va cambiando gracias, y eso hay que apreciarlo, gracias a la administración de la vacuna. Hay algunas cosas que a mí me preocupan y son dos puntos. Primero, de alguna manera la variante Delta o el COVID en general, y después van a seguir variando las cepas, se va transformando en una infección, en una enfermedad endémica en el mundo, de manera que esto no tiene un día de finalización, por más que sigamos poniendo vacunas, y de alguna manera la endemicidad genera que tengamos que tener respuestas permanentes para esa endemicidad, porque el virus, lo vimos muy bien el primer día del Congreso con la charla de... ¿cómo es el español? Octavio Ramilo, la gravedad en los aspectos inflamatorios que genera esta infección. O sea, estamos en una situación de alguna manera similar a cuando hablábamos de gripe hace 10 años o 15 años en cuanto a la diseminación del uso de la vacuna en la población infantil. Este germen se instala como endémico y, si bien es poco frecuente, es capaz de producir una enfermedad particularmente severa y particularmente grave. Ese es un punto central. Y el siguiente punto es, de alguna manera, en algún momento vamos a tener que ir pensando si existe o no existe obligatoriedad en las vacunas. Habrá que ir viendo. Las autoridades nuestras han sido muy amplias en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con ello, que no hay obligatoriedad, pero es algo que tenemos que resaltar. Si no hay obligatoriedad, el centro de decisiones depende de que la familia le pregunte a alguien qué hace con las vacunas. Y cuando la familia le pregunta a alguien, sigue siendo el médico y en particular el pediatra el que más habla y más sabe en general de vacunas. Es la persona en la cual la gente más confía. Entonces, nosotros que estamos de alguna manera aquí o que de alguna manera figuramos más públicamente, tenemos que ser claros en el sentido de recomendar la inmunización y no generar las dudas que, cuando uno mira las dudas que se plantean, realmente son dudas que no deberíamos en general tener globalmente en los pediatras. La vacuna es buena
individualmente para el niño que la recibe, en la escuela para su escuela, en la comunidad para el resto de la comunidad, en la familia porque evita que se disemine en la familia la enfermedad, en el sistema de salud porque cuando no se vacuna la gente los sistemas de salud explotan en cuanto a internaciones, en la economía de un país cuando se disemina una infección afecta a la economía del país y no hay otra opción para detener esta pandemia para contener esta pandemia que sea la inmunización. No sé si hay preguntas o querés opinar algo, Bacho. Katy. Katy. No, felicitar a Mónica y sumarme a estas cosas que dijeron. Todos podemos tener que informarnos y tener alguna duda, ¿no? Porque los padres, las familias preguntan, ¿no? ¿Cuál si fuera la vacuna virus muerto, tal vez tengo más seguridad, si fuera la vacuna ARN mensajero tengo mis dudas, pero bueno, nosotros vimos ahora mostrar los datos de los efectos adversos que han ocurrido para las dos situaciones, entonces es como, a mí la pregunta que me queda para el caso de los niños es que, bueno, nos imaginamos que esta vacuna va a ser como incorporar una vacuna más al esquema de los niños pequeños, y entonces en ese sentido es tal vez prepararnos y tal vez preguntarte cómo le explicarías a alguien cómo la pondríamos en ese esquema tan complejo, que a mí me parece que podríamos dar un mensaje alentador porque va a ser después de los 5 años, pero era esa la pregunta, ¿cómo lo explicarías a alguien que lo pregunte? Gracias, Katy. Creo que, por un lado, los pediatras estamos acostumbrados justamente a que los niños responden bien a las vacunas y las vacunas son seguras y entonces, en ese sentido, como tú bien señalás, sería una vacuna más a incorporar, no sería, digamos, tan problemático en ese sentido. Tal vez, y como se ha analizado siempre en Uruguay meticulosamente, habrá que decidir de las plataformas cuál puede ser, digamos, la más conveniente o lo que se pueda disponer, además, porque sabemos que en vacunas COVID no es solo la evidencia, digamos, de eficacia, efectividad y seguridad, sino que también tenemos que contemplar el acceso, ¿verdad? Y que hay muchas inequidades en ese sentido, pero creo que tanto las vacunas inactivadas como las vacunas de ARN mensajero, que son las que vienen comunicando sobre todo esos resultados, vienen mostrándose con un muy buen perfil de seguridad y efectividad, y que Uruguay también tiene una impronta y un know-how de cómo vacunar, y que probablemente si se resuelve, se toma la decisión, digamos, de vacunar, se pueda llevar a cabo en forma eficiente, como hasta ahora ha sido, aparte, por otro lado, la campaña de vacunación COVID en general, ¿verdad? Acá tenemos una pregunta. Bueno, es lo que están preguntando. Obviamente que cuando decimos que hay evidencias, nos referimos a las comunicaciones que vienen llegando, que nos muestran, en primer lugar, lo que hace a la decisión de si una vacuna puede ser aprobada o no, que es los datos de eficacia, digamos, efectividad, básicamente después que se aplica, y seguridad. No quiere decir que no sigan habiendo interrogantes, pero por lo que podemos ver con lo que viene pasando a otras edades, ya se ha demostrado que las vacunas se pueden coadministrar, por ejemplo, con las vacunas del esquema. Esto ya está demostrado para los adolescentes y para la edad adulta también. O sea que esa puede ser también una de las respuestas que sí podamos dar en breve, digamos, y también iremos viendo, volvemos al punto, la experiencia que ya van llevando a cabo otros países. Estamos todos mirando muy de cerca, por ejemplo, Chile, cómo le va a ir, ¿verdad? O cómo van a manejarse ellos con esto. Pero desde ya hay bastante evidencia que sustenta que se pueda vacunar, coadministrar vacunas regulares con vacunas COVID. Eso por un lado. Y el número objetivo de niños a inmunizar,
Creo que obviamente eso, si se aprueba eventualmente, que sería entre 6 a 12 años, son las cohortes habituales en esos grupos y que habrá que, el desafío será implementar la vacunación, digamos, probablemente progresiva, tal vez por grupos de riesgo como hace Chile. Eso obviamente que va a ser todo motivo de análisis de todas la comisión asesora y todos los estudiosos, digamos, del tema, pero que probablemente, al igual que se viene haciendo para otros grupos etarios, no haya mayor inconveniente. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradecemos mucho a todos y queríamos recalcar, ahora quedó la presentación, digamos, fuera de la pantalla, pero gracias. Acá tienen el mail en el que pueden hacer consultas a nuestro comité de infectología y vacunas, más allá de que ya nos conocen y nos pueden contactar a todos los del comité también personalmente, pero estamos a las órdenes porque sabemos que es un tema muy sensible y realmente estamos convencidos de que solo a través de poder escuchar y poder informar adecuadamente es que vamos a avanzar todos juntos en lo que es esta herramienta de salud pública. Muchas gracias.